Bienvenidos a una nueva clase. Vamos a analizar los elementos secundarios de triángulos. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar en claro hoy día en esta clase para que la revisen bien, ¿ya? ¿Cuáles son esos elementos secundarios que vamos a analizar? Por ejemplo, la altura. Fíjense que particularmente, si tengo un triángulo cualquiera, ¿cómo yo defino la altura? Tengo el vértice, este es mi vértice, o sea, este lado tiene que formar una perpendicular con el vértice, ¿de acuerdo? Y ahí se forma la altura. Entonces, si tengo el ABC, tengo el lado ABC, fíjese que este segmento, el segmento AB, para que yo genere la altura de este triángulo, va al vértice y tiene que formar un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Ahí voy a tener la altura en AB, pero también voy a tener la altura, fíjese que voy a tener la altura de CB, formo el ángulo de 90, ¿de acuerdo? Y también tengo la altura, que puedo hacer la altura del triángulo en AC, ya, acá. Entonces, si ustedes se fijan, este triángulo lo puedo girar y tener la altura en AC, que la base sea AC, que la base sea AB, que la base sea BC. Y ahí usted va a decir, entonces puedo tener tres alturas. O sea, el punto de intersección, entonces, el punto de intersección de las alturas se llama, en este caso, ortocentro. El que va desde el vértice, hasta el lado opuesto, pero generando un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Tengo la bisectriz. ¿Ya? Cuando usted tiene la bisectriz, generalmente ha escuchado que un segmento que corta en dos lados iguales el triángulo, ¿cierto? Tengo un ángulo y la bisectriz de ese ángulo es una recta que corta en dos ángulos iguales. Si tengo un triángulo cualquiera, ¿ya? Tengo un triángulo cualquiera, ¿ya? ABC. Entonces, va a ser un rayo, que me va a dividir en dos partes iguales al ángulo, ¿de acuerdo? B. Este no me quedó igual. Entonces tengo mi vértice y este también es bisectriz, ¿de acuerdo? Y tengo aquí tengo mis bisectrices, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora, fíjense que ahí tengo tres bisectrices. Tengo la bisectriz que divide en dos ángulos iguales a este vértice, al vértice que está en A. ¿Se acuerdan cómo se escribía el ángulo que es A? Acuérdense que el ángulo que es A, el A va en el medio y por sentido antihorario BAC. BAC, ¿ya? El ángulo BAC queda dividido en dos partes iguales, en alfa y alfa, ¿de acuerdo? Y eso me dice a mí que es bisectriz. Ese rayo es bisectriz. Ahora, ¿qué genera la bisectriz? Que usted puede formar acá adentro una circunferencia, ¿de acuerdo? Y el punto de intersección de las bisectrices se llama incentro. O sea, el punto de intersección de las bisectrices se llama incentro. Incentro, ¿de acuerdo?
Entonces tenemos el ortocentro, que es el punto donde se juntan todas las alturas. Ya, perfecto. Entonces tenemos dos elementos secundarios. La bisectriz, que se genera a partir de un rayo que me divide en dos partes iguales al ángulo. ¿Ya? Y si tengo las tres bisectrices juntas, el punto centro donde se juntan se llama incentro. ¿Ya? Y si usted se fija, puedo yo inscribir una circunferencia. Por otro lado tenemos la altura, ¿qué es la altura? Desde el vértice hasta el lado opuesto, pero formando un ángulo de 90. Así se forman las alturas, ¿ya? Las alturas tienen que tener un ángulo de 90. Por eso yo cuando tengo un triángulo rectángulo, imagínense, tengo la pizarra acá, y acá genero un triángulo rectángulo. Esa puede ser una de las alturas, ¿ya? Si esta es la base, esta es una de las alturas. Voy a tener esa otra altura también, ¿ya? Y esa otra altura, ¿de acuerdo? Dependiendo ahí que se me forme un ángulo de 90, ¿ya? Entonces eso es súper importante. La simetral, tercer elemento secundario, simetral, ¿ya? Tercer elemento secundario. Y esta es la recta perpendicular al lado del triángulo en su punto media. ¿Qué significa eso? Que si tengo un triángulo cualquiera, ¿ya? El punto medio, yo tengo que identificar cuál es el punto medio del triángulo, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de simetral, primero tengo que identificar el punto medio. ABC es un triángulo, y AB tiene este punto medio. ¿De acuerdo? AB tiene este punto medio. BC tiene este punto medio. Ese punto medio. Y AC tiene ese punto medio. ¿Qué me dice la simetral? Que a partir del punto medio se forman ángulos, se forman rectas perpendiculares. Se forman rectas perpendiculares. ¿De acuerdo? Se supone que eso se junta. Y así tengo otro triángulo. Por ejemplo ese triángulo. Entonces, si a mí me piden las simetrales, yo identifico el punto medio. Trazo una recta que sea perpendicular. Punto medio, trazo una recta que sea perpendicular. Punto medio, por ejemplo aquí, y trazo una recta que sea perpendicular. Eso. ¿De acuerdo? A partir de ahí, ¿qué voy a tener yo? Que este va a ser el centro, la intersección va a ser el centro ¿de quién? De una circunferencia, que la circunferencia va a tener y va a tocar a todos los vértices. Esa es la característica, ¿de acuerdo? O sea, la circunferencia que se me genera acá, la circunferencia que se me forme acá, ¿de acuerdo? Va a estar en el centro, y la característica es que va a tocar a todos los vértices, ¿de acuerdo? Ese va a ser el centro de la circunferencia que va a tocar a todos los vértices, ¿de acuerdo? Ya. El punto de intersección de las simetrales se llama circuncentro. Entonces, ese punto, el punto se llama circuncentro. ¿De acuerdo? Eso es importante. Entonces, el circuncentro es el punto de las intersecciones de todas las simetrales. Eso es súper importante. Ya el nombre técnico del... Cada vez que yo tengo simetrales, ¿qué significa cuando tengo simetrales? Es que tengo el punto medio, ¿de acuerdo? Voy a tener el punto medio de quién, de los segmentos, y a partir del punto medio yo trazo una recta perpendicular. ¿De acuerdo? Si en cada uno de los segmentos del triángulo yo hago eso, voy a formar y voy a encontrar el punto que se llama circuncentro. Y ese punto va a ser el centro de una circunferencia que tiene circunscrito un triángulo. ¿De acuerdo? Eso. Entonces, tenemos la mediana. ¿Y qué es la mediana? Es el segmento que une los puntos medios de los lados del triángulo. Significa que si tengo un triángulo, la mediana ahora, tengo un triángulo cualquiera, ¿de acuerdo? ABC.
Si usted se fija, el segmento AB tiene un punto medio, punto medio, punto medio, punto medio. ¿Ya? La mediana une los puntos medios. ¿De acuerdo? A, B, C, D, vamos a ponerle D, E, F. Ya siguiendo la línea de la letra. Acá ocurre algo particular. El segmento DF va a ser paralelo al AB. ¿De acuerdo? O sea, ese segmento va a ser paralelo al AB. Voy a tener que el segmento EF, ese segmento va a ser paralelo al AC. ¿De acuerdo? Y voy a tener que finalmente el segmento DE va a ser paralelo con CB. Eso es lo importante de lo que son las medianas. Ya cada vez que hablen de mediana, entonces usted tiene que saber que a partir de esas propiedades se desglosa que los segmentos DF es paralelo con AB y así sucesivamente. Ya como este mide lo mismo, esto mide lo mismo, este mide lo mismo, porque es este punto medio, entonces el segmento mide lo mismo. Ya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Este segmento mide lo mismo. Y dice que las medianas cumplen la particularidad que dividen el triángulo en 4 triángulos congruentes. Recordad que ser congruente significa que tienen el mismo lado, el mismo ángulo, ¿ya? Entonces, si este vale 1, 2, este mide 3, 1, 2, 3, este vale 3, 2, 1, y este vale 1, 3 y 2. Significa que esas medidas, ahora, entonces, observación, la mediana, ¿qué va a hacer la mediana? Me va a generar 4 triángulos congruentes. Generará 4 triángulos congruentes. ¿Qué significa ser congruente? Misma medida y ángulos congruentes, o sea, ángulos de mismos ángulos. ¿De acuerdo? Entonces, es súper importante eso porque a partir de esa información a usted le pueden decir el triángulo, dado este triángulo DFE, son sus medianas. Y si le dan los valores de alguno de estos, se lo están dando todos los otros valores, ¿de acuerdo? Entonces va a ser súper importante que usted sea capaz de decir, a lo mejor voy a tener el valor de este segmento porque voy a conocer ese valor y el otro valor a lo mejor, ¿de acuerdo? Ahí vamos a ver algunos ejemplos que tengo preparados. Ya, pero eso es súper importante para que lo tomen ahí como observación, ¿ya? Ya, la altura, ojo, la altura cumple la siguiente condición. Tiene que formar un ángulo de 90, pero llegar a un vértice, ¿de acuerdo? En cambio, la simetral forma un ángulo de 90, pero no llega al vértice. Ya estoy respondiendo a las dudas que me van surgiendo ahí en el grupo, ya que van haciendo. Entonces, simetral, un ángulo de 90, por ejemplo, en este caso coincide con que la simetral, voy a decir que la simetral, en este caso es la altura, ¿ya? Y eso puede ocurrir cuando el triángulo es equilátero, ¿ya? Ojo ahí. Pero no siempre ocurre. Entonces, cuando tengo una simetral, tengo un triángulo cualquiera, y yo sé que tengo que formar un ángulo de 90, fíjese que ahí formo, este segmento vale 90, pero no llega al vértice opuesto, ¿de acuerdo? En cambio la altura debe cumplir la condición de que tengo que llegar desde el vértice, formar un ángulo de 90. Desde el vértice formar un ángulo de 90. ¿De acuerdo? Desde el vértice hacia su lado opuesto, llegar a un ángulo de 90. En cambio la simetral es el punto medio. Fíjese que a partir del punto medio, la simetral a partir del punto medio, ese mide lo mismo que ese. En cambio acá, ese no mide lo mismo que ese, son distintos. ¿De acuerdo? En los segmentos, ¿ya? Entonces, la altura es distinto que la simetral y una de las diferencias sería eso, que no necesariamente
al trazar la longitud de la altura, me genera dos segmentos iguales, ¿ya? Ahí se diferencian de la simetral con la altura. Ahora, si tengo un triángulo que es equilátero, fíjese que ¿qué puede ocurrir con un triángulo equilátero? A ver, voy a hacerlo más arribita, ya para que se analice. Imagínense, acá tengo un triángulo equilátero. La altura va a coincidir con que esos lados valen lo mismo. Y esa es la altura, ¿ya? Y como vale exactamente todo lo mismo, también va a ocurrir eso, ¿ya? Entonces, en este caso, un caso particular, estoy suponiendo que esto vale lo mismo, ¿ya? Porque es equilátero, ¿ya? Fíjese que acá ha ocurrido que las alturas coinciden también con la simetral, ¿ya? Eso porque el triángulo es particular, ya el triángulo equilátero. Transversal de gravedad. Ya. Va a ser el segmento que une el vértice con el punto medio del lado opuesto. O sea, que tengo mi triángulo, entonces une, ¿qué es la transversal de gravedad? Une el vértice, o sea, este es el vértice, ¿con quién? Con el lado opuesto, con el punto medio del lado opuesto. ¿De acuerdo? Fíjese que, ya, voy a ponerle A, B, C. Entonces, une el vértice, ya, con el punto medio del lado opuesto. Fíjese que este vértice, yo tengo que identificar acá mi punto medio. Imagínense que este es mi punto medio. ¿De acuerdo? Entonces, este punto medio, este mide 1 y 1. Entonces, este es el vértice. Y imagínense que este es el punto medio, ABC, D, E, y vamos a ponerle F, ¿ya? Y este va a ser el punto medio, F, ya. Y ahí tengo mi transversal de gravedad. 1, 2, 1, 2 y 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya. Entonces, fíjese que ¿qué es transversal de gravedad? Va a ser ese punto, ¿de acuerdo? Ese punto generalmente se designa con la letra G, ¿ya? Y se llama transversal de gravedad o baricentro. Entonces el punto G se llama la intersección, entonces la intersección se llama o transversal de gravedad o también se llama baricentro. Baricentro ya casi no se ocupa, pero es más técnico, más matemático. Ya, baricentro. Entonces, la intersección se va a llamar o transversal de gravedad o también se conoce como baricentro. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué cosas son importantes? ¿Por qué les dije yo que analizaran un poco el video anterior de razones? Porque la particularidad que me divide en razón 2 es a 1. ¿De acuerdo? El segmento grande, el segmento que va desde el vértice a la primera intersección, está en razón 2. Y el segmento que va desde la intersección hasta el punto medio está en razón 1. ¿Ya? Y entonces se le pone 2K por 1K. Entonces este es 2K por 1K. Razón 2 es a 1. 2K es a 1K. ¿De acuerdo? Entonces, al revés. Desde el vértice, del vértice al punto es 2K. Y después del punto al punto medio es 1K. ¿De acuerdo? Ya, ahí sí. Eso es súper importante, ya, que lo manejen. Ya, entonces divide el segmento. Entonces, técnicamente dice que el centro de gravedad divide a cada transversal de tal manera que el segmento que va desde el vértice mide el doble que el segmento que va al lado. ¿De acuerdo? O sea,
este segmento que va al vértice mide el doble del que va al lado, ¿ya? Eso es lo que dice técnicamente, ¿ya? ¿Qué otra cosa importante? Cada transversal de gravedad divide en dos triángulos equivalentes, o sea, de igual área. ¿Qué significa? Que si acá desgloso el triángulo grande, este, el ABC, una de las características importantes que esta primera transversal de gravedad ya me va a dividir en dos áreas iguales a esta parte del triángulo con esta parte del triángulo, ¿ya? Son áreas iguales, ojo ahí, estas dos áreas son iguales, ¿ya? Y así con cada uno de los otros triángulos. Y además, todos los triángulos que ahí se forman, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo un triángulo, un triángulo, voy a decir que va a tener un área 1, área 2, área 3, área 4, área 5 y área 6. Todas esas áreas, área 1, es equivalente, o sea, tiene igual medida que todas las otras áreas, ¿de acuerdo? O sea, me va a generar 6 triangulitos de igual área, o técnicamente equivalentes, ¿ya? Entonces, súper importante esa observación de que solamente uno me divide en dos triángulos grandes que son equivalentes, de igual área, pero también todos los 6 triángulos que se forman tienen igual área, ¿ya? Cada uno de esos, ¿ya? Por sí mismo. Ahora, si separo en esa parte, este tiene igual área con ese. Si separo en la transversal de gravedad de acá, si separo en el punto B, el punto AC, separo esta área, tiene igual área con ese, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, ¿ya? El otro también. Pero también importante la razón que va desde el vértice al punto de intersección, respecto al punto de intersección con el punto medio, ¿ya? Está a razón 2 es a 1, ¿ya? Es súper importante eso. Estos triángulos isósceles y equiláteros. Ya revisamos que los isósceles tenían dos lados iguales, ya, o sea, alfa y uno distinto, ¿de acuerdo? Beta, da lo mismo. Esa era como una de las características, donde los dos ángulos tenían igual medida y uno distinto. A veces, entonces acá tengo un isósceles, ¿ya? Pero también coincidía que estos lados medían lo mismo y el lado diferente era la base, ¿ya? Si es que lo veo de esa forma, ¿ya? Entonces, acá ustedes tienen lo siguiente. El lado... o sea, vamos a tener que la altura CD, en este caso si trazo una altura acá, pum, ya, y este es el punto B, o sea, voy a decir que CD va a ser la altura particularmente en el vértice C, ¿ya? Se llama altura en C porque desde el vértice C sale la altura, ¿ya? Eso es algo técnico que a partir de, dice HC, porque la altura en el vértice C, ¿de acuerdo? Simplemente por eso se denota de esa forma, ¿ya? Esta altura va a ser además bisectriz, significa que si este lado vale X, este también vale X, ¿de acuerdo? O sea que B, el vértice B, es lo mismo que 2 veces X, el valor de eso, ¿ya? Eso, ¿qué más? Si tengo un triángulo equilátero, característica de equilátero, todos sus lados y ángulos miden lo mismo, ¿de acuerdo? O sea, equilátero, si este vale alfa, alfa y alfa, yo sé que alfa tiene que ser 60, ¿cierto? Porque la suma de los tres ángulos tiene que ser 180. Entonces, alfa más alfa tiene que ser 180, quiere decir que 3 veces alfa es 180, dándome que alfa vale 60, ¿de acuerdo? 60 grados, a eso se refiere, ¿ya?
Ahora, si usted se fija, ABC, ¿qué podría encontrar yo? ¿Qué elementos podría tener yo respecto al triángulo equilátero? Podría tener, por ejemplo, mi bisectriz. Mi alfa 1, mi alfa 1. Estos van a ser iguales, ¿cierto? Alfa 1 con alfa 1 porque es bisectriz. Pero coincide con que la bisectriz también va a coincidir con que intersecta el punto medio. ¿De acuerdo? Significa que ese vale 1 y este vale 1. ¿Ya? Y que también me va a generar un ángulo de 90 grados ahí. ¿Ya? Y lo mismo acá. ¿De acuerdo? Y lo mismo acá. Ya. Fíjese que van a coincidir varias cosas. Se supone que este ángulo vale 30 grados, este vale 30 grados. ¿Ya? Y acá tengo uno de los ángulos notables, 30, 60, 90. ¿De acuerdo? Entonces tengo... Se me va a generar eso. 60, 30 y 90. ¿De acuerdo? Fíjese que usted ahí dice, ah, claro, este es por teorema de Pitágoras, rectángulo. ¿Ya? Eso es súper importante que se desglosa ahí. Voy a hacer una pregunta, voy a dar 3 minutos para que la traten de hacer. Voy a revisarla, voy a hacer otra pregunta, otros 5 minutos, la voy a revisar. Y así vamos a estar, como ustedes están atentos acá a la clase, ¿ya? Vamos a ir avanzando de esa forma. En el triángulo ABC de la figura adjunta H es el ortocentro. H es el ortocentro. Después dice el ángulo ACB mide 55 grados. Y el ángulo ABC mide 40 grados. Entonces el ángulo AMHN mide, las alternativas son 120 grados, 130 grados, 140 grados, 150 grados y ninguna de las anteriores. ¿Ya? ¿De acuerdo? MHN. Va a empezar a correr el tiempo, 5 minutos, y lo revisamos, ¿ya? Donde se juntan todas las alturas, ¿cierto? Ya. Fíjese que al ser la intersección de todas las alturas, este vale 90, ya, este vale 90. Entonces, dato importante que me dan ahí, al ser ortocentro, donde se juntan todas las alturas, significa que no le van a decir que este vale 90, eso es lo que usted tiene que saber, ¿ya? Saber por qué es ortocentro. Fíjese que hasta ahí. Lo que me piden es calcular MHN, hasta ahí, me piden todo ese ángulo. Fíjese que acá usted va a tener un dato importante, todo eso tiene que valer 180, o sea que, como partiendo de esa información, tiene que saber que lo que le piden es todo eso, 180 menos todo eso, ¿ya? Pero para ir ahondando un poco más, fíjese que acá lo que hice yo fue decir, ponerle la información primero. En el triángulo ABC, la figura H es el ortocentro, el ángulo ACB vale 55, o sea, todo eso vale 55. Todo eso vale 55. ¿De acuerdo? Y ABC mide 40. ABC mide 40. Ya. Bueno, acá respecto al enunciado donde yo encontré este problema, tendría que decir que CBA.
C, BA mide 40, ¿ya? Porque en sentido antihorario, ¿ya? Esa es una observación que yo le estoy haciendo a ustedes porque ya, pero igual voy a usar este ejemplo, pero no quise corregirlo porque se lo voy a mostrar que de ahí mismo lo saqué, ¿ya? Lo estoy utilizando para que se den cuenta de eso. Con esa información, lo único que yo tengo es que, de acá, si este vale 40 y este vale 55, yo podría encontrar la medida de todo este, ¿de acuerdo? Y toda esa medida vale 85, ¿ya? Toda esa medida vale 85. Eso es lo único que yo puedo sacar porque la suma interior vale 180, ¿de acuerdo? A partir de eso, yo puedo deducir lo siguiente. Como este vale 55, este vale 90, entonces yo puedo conocer cuánto mide este pedacito de acá, ¿ya? Fíjese que 55, 90, entonces yo puedo conocer cuánto mide esta parte. Y esa parte mide 35, ¿ya? Esa parte mide 35. Lo mismo acá, si este vale 40, ¿ya? Este vale 40. De acá, este 90, ya 35, entonces puedo decir que este de acá, esta parte de que me falta, mide lo que me falta para llegar a 85. O sea, yo sé que como este vale 35, esta partecita de acá tiene que medir sí o sí 50. ¿De acuerdo? Sí, mide 50. O sea, el ángulo BAH, ese vale 50. ¿Ya? Esa parte de ahí, ¿ya? Porque la suma de los dos me tienen que dar 85. Hasta ahí lo que tengo, además, es que este vale, para que me dé 180, fíjese, 50, 90, y este me tiene que valer, ¿cuánto? 40. 40, ¿para qué? Porque 40 más 50, 90, más 90, 180. Fíjese que si usted tiene que ese vale 40 ahora, 40, todo lo que me falta para llegar a 180 es 140. Entonces, la alternativa en este caso es la C, 140, ¿ya? Fíjese, si no lo vio venir, vea lo siguiente. La información que me dan es que este vale 40, ese vale 55. Lo que puedo conocer yo es que este vale 85. Cuando yo conozco que este vale 85, fíjese que como me dice que es ortocentro, acá se forma un ángulo de 90. Acá, este es de 90. 90, 55, y yo puedo conocer ese valor. Porque lo que me falta para hacer 180 es 35. Como información importante, yo sé que todo esto vale 85, significa que 35 más 50 me da 85. Como este vale 50, este vale 90, entonces yo puedo conocer este valor, que vale 40. Cuando yo conozco ese valor que vale 40, me doy cuenta que todo esto vale 180, pero lo que me piden a mí no es todo eso, sino que tengo que descontarle 40. O sea, 180 menos 40 me da 140, ¿de acuerdo? Entonces ese problema tenía dos cosas importantes. Si usted no se acordaba qué cosa era ortocentro, entonces que este valía 90, 90 y 90, eso no lo iba a deducir. Porque si no se acordaba que valía ortocentro, eso se podía confundir, ¿de acuerdo? Ya, hasta ahí ese problemilla. Entonces, en la figura adjunta CD es bisectriz. Es bisectriz del ángulo BCA. ¿Cuál es la medida del ángulo? ¿Cuál es la medida del ángulo X? Eso es lo que me pregunta. Las alternativas son A10, B20, C40, D70 y E80. Esas son las alternativas y vamos a hacer un dibujito al tiro. ¿Ya? Entonces, A, C, B sale en el dibujo.
poner en el dibujo 70 grados, 80 grados, sale X, acá sale X, ¿de acuerdo? Y este sale D, ese punto D. Entonces, la información es cuál es la medida del ángulo X. Me preguntan cuánto mide el ángulo X. ¿Ya? Efectivamente, dos cosas que podría tener en cuenta acá. Me dice que CD es bisectriz. CD es bisectriz. Significa que este ángulo vale lo mismo que ese. ¿Ya? Por ser bisectriz. Ahora, como tengo 80, lo que me falta para hacer 180 es 100. Porque un ángulo, este es un rayo extendido o un segmento extendido donde este vale 100, 180. ¿Ya? Fíjese que tengo 100, 170, para que me dé 180 tiene que valer 10. O sea, 10 vale alfa y como es bisectriz, significa que 10 más 10 es 20, significa que el ángulo X vale 20.